Iniciamos una serie de lo que hemos denominado narrativas y metalenguajes, un poco en la perspectiva epistémica del ITA. Lo que estamos intentando hacer es mostrarle cuál es el lenguaje o cuál es la condición que fuimos construyendo en términos de significados en nuestra institución. Este es un ejercicio que venimos haciendo más o menos constante desde el 2015, que ha tenido varios momentos de desarrollo y que nos permite llegar a donde hoy estamos, una propuesta de flexibilidad en la educación superior de formación técnica. Nos trajo hasta el 2023. Ahora queremos hacer un ejercicio con un nuevo proyecto educativo institucional entre el 2023 y el 2032. Quisiera en esta primera ocasión, que tuviéramos un primer ejercicio, plantear lo que es la historiografía de la ruralidad productiva en Colombia, de 1936 a la fecha que nos ocupa, y plantear en este primer encuentro por qué el ITA tiene la característica agrícola que tiene. Para decirlo, como está muy institucionalizado en Colombia, el primer desarrollo de la agricultura en Colombia hacia el siglo XX se da en lo que se conoce como la ampliación de la frontera agrícola entre el año 1930, después de la Revolución Liberal. Ahí lo que se intentaba era lograr mayores áreas en la producción del campo, y eso necesitaba unos desarrollos también en la formación, y se produce entonces lo que se conoce como la agricultura extensiva. En esa agricultura el ITA nace, 1936, y nace como una granja vocacional que tiene como propósito formar personas con alta capacidad para atender el campo. Estaba ampliándose la frontera agrícola, el país estaba necesitando un ejercicio de producción adicional y eso generaba, desde luego, unas condiciones interesantes. Vendrán los años 70 y algo que se conoce como la Revolución Verde. Fundamentalmente era mantener el área que allá había conquistado la agricultura, pero ampliar la productividad. Para decirlo coloquialmente, una finca entre 1936 y 1980 era importante porque tenía una enorme extensión. A partir de 1970, la finca tiene importancia porque logra muchas toneladas por hectárea. La medición de la finca no se hace por hectáreas, sino por toneladas por hectárea producidas. A eso se le llamó agricultura intensiva y ahí el ITA fue líder a nivel nacional, generando expansión hacia muchos de los valles interandinos de Colombia, en Casanare, en las sabanas del Cesar, en la Guajira, en la depresión Momposina, en la Sierpa, es decir, en todos los territorios donde había una planicie y había una agricultura que tenía pretensiones agroindustriales. Y el juego fundamental del desarrollo productivo tenía que ver con el riego ampliado y con las posibilidades de síntesis química en los abonos. Y eso generó, desde luego, una agricultura para un país que se había urbanizado. El ITA, desde luego, entre 1966 y el 2006, tiene una imagen institucional y tiene una oferta productiva. Fundamentalmente tiene dos programas, uno agrícola y otro ambiental, y se suma un tercer programa que está en turismo. Pero llega por esos días un técnico profesional en administración que va a tener el 93% de la matrícula. Y el viejo programa técnico en agropecuaria, el TPA, la TEPA, empezará a ceder espacio y empezará a perder vigencia. En ese momento, del 2006 al 2013, aparecen unos programas que agencian lo agrícola y lo ambiental, pero aparecen 5 programas que no logran una matrícula importante. El 3% de la matrícula es de técnico profesional en agrícola y el 83% sigue siendo en administración. Habíamos declarado una vocación agrícola, nos llamábamos Instituto Técnico Agrícola, pero la agrícola había de alguna manera desaparecido de la oferta. Y ahí, en ese 2013, se produce un bache, no logramos renovar los programas, nos quedamos sin programas y consecuentemente nos quedamos sin estudiantes. ¿Qué habíamos hecho en ese proceso, en ese plazo entre el 2006 y el 2013? Habíamos logrado matricular arriba de 4.300 estudiantes en los diversos programas que están allí ofertados. Muchos de ellos ustedes los ven en cero y solo habíamos logrado un 42% de graduación. Eso significa que teníamos una deserción superior al 58%, una deserción en cohorte que no tiene
paradigma en ninguna otra institución en el país. Y sí nos habíamos dedicado mucho a trabajar atendiendo programas que no tenían que ver con la naturaleza de la institución. 3.667 estudiantes, de los cuales no tenemos registros de graduados. Fundamentalmente estábamos trabajando con el ICER de Pamplona, con el Pascual Bravo de Medellín o con la Universidad Tecnológica del Chocó. Ahí es cuando empezamos a plantearnos entonces la necesidad de un cambio en nuestro paradigma de formación. Empezamos a pensar en tecnólogos. Desde el año 2011, el gobierno nacional había autorizado a Alita para ofrecer tecnologías, pero no se ofrecía. Hasta el 2013 no había llegado la primera tecnología. La primera llegará en el 2015. Y empezamos a plantearnos que era necesario pasar de una agricultura extensiva, como lo había hecho el ITA, a una intensiva, pero ahora debíamos dar un paso hacia adelante en la agricultura mucho más moderna, que tuviera una gestión de la sensibilidad de la exposición al medio ambiente, hiciéramos sustitución de paquetes tecnológicos. Fundamentalmente estábamos muy atados a la producción asociada a riego mecánico, que tenía costo. Los campesinos tenían que consumir energía en verano para poner agua dentro del territorio y en invierno para sacarlo del terreno. Entonces, esa sustitución de paquete tecnológico era necesario y, sobre todo, muy importante, disminuir la cantidad de agroquímicos que estábamos poniendo sobre el suelo y que estábamos dejando trazabilidades en la producción muy altas. Eso significaba mejorar la capacidad adaptativa de la producción. Era necesario acercar la producción al mercado, histórico problema del campo, no tiene cómo comercializar o mercadear la producción. Y finalmente era necesario generar un nuevo diseño de modelo de gestión. Eso nos produce entonces un cambio en la oferta académica. Empezamos a pensar en la gestión agroindustrial y los agronegocios. Mantenemos el tema de gestión ambiental asociado a toda nuestra oferta. Proponemos la gastronomía como una estrategia para acercar la producción al mercado y finalmente generamos una gestión internacional del comercio para hacer encadenamientos logísticos hacia atrás y una gestión empresarial para hacer encadenamientos logísticos hacia adelante. Ese es un cambio en el paradigma de emprendimiento por emprendedor, entendiendo que lo que se tiene que formalizar es el trabajo, no tanto la empresa. Y eso nos genera entonces la llegada a una agricultura de precisión. Con cambio climático desde el año 2000 era necesario, y como prioridad en el mundo, era necesario disminuir el área, pero mantener la productividad. Recuerden que hace unos momentos les dije que una finca se movía por tantas toneladas por hectárea producida. Hoy debe mantener la producción por hectárea, pero debe disminuir el área. Y esa es una manera de hacer sostenible la producción. Eso nos llevó entonces a una redefinición del modelo entre el 2015 y el 2023, y ahí es donde estamos en este momento. Quiero terminar esta primera etapa de las presentaciones que queremos hacer sobre narrativa y metalenguaje para que luego en nuestro próximo encuentro hablemos de los conceptos de flexibilidad, inclusión y equidad que nos hemos propuesto en la institución, que se tienen que ver desde el ingreso mismo a la misma. Un abrazo para todos, nos estaremos encontrando en la próxima emisión.